Nosotros hemos venido siguiendo ese flujo del Salmo, pero sí lo hemos estructurado de la siguiente manera. Del versículo 1 hasta el versículo, hay un acto de confesión y de deseo de perdón, deseo profundo de perdón. Del versículo 7 hasta el 10 hay un anhelo profundo de limpieza, y del versículo 11 hasta el 17 hay un profundo anhelo de restauración. No voy a hablar de los versículos 18 y 19 porque alguien le metió la mano a eso, más que todo cuando hubo una revisión cuando se dieron algunas revisiones en el tiempo de Esdras, que se llama la escuela sacerdotal, y se nota que esos dos versículos los agregaron allí gente del sacerdocio, porque el versículo 16 y 17 parece que contradijera la última parte, y parece que le metieron la mano al Salmo en esos dos versículos, y yo no los voy a compartir esos dos versículos. Al final le hago la crítica y le digo por qué no los voy a compartir. Bueno, vamos a quedarnos allí en la última sección del Salmo y vamos a hablar precisamente de el deseo profundo de restauración. ¿Oyeron? Allí en esta parte. Nos ubicamos en el Salmo 51, versículo 11 hasta el 17. Y quiero leer esto a manera de introducción. Dice, en el Salmo 51, David nos enseña lo que son las manifestaciones de un verdadero arrepentimiento. ¿Qué encierra un verdadero arrepentimiento? Y ahí en el Salmo está un deseo profundo de perdón. En segundo lugar, un deseo profundo de limpieza. Y también de compromisos que él asume. Y en tercer lugar, un deseo profundo de restauración. Y más que todo, una restauración de él con Dios y de su restauración de su vida espiritual. Estos tres elementos distinguen una verdadera actitud de arrepentimiento, de los que algunos podían confundir con remordimiento, que eso es diferente. ¿Oyeron? El remordimiento no es igual al arrepentimiento. Y podemos ver casos en la Biblia y lo podemos ver en la vida diaria. El remordimiento puede que sea que una persona sienta cierta incomodidad y dolor, pero no tanto porque esté arrepentida, sino porque puede perder algo, porque puso en peligro algo, una relación, o su empleo, o su negocio. Eso es remordimiento, pero no es arrepentimiento. Y tenemos que tener ese cuidado, porque una persona lo que puede sentir es remordimiento, y remordimiento lo siente el borracho después del guayabo, y dice que no va a tomar más. Y fíjese que después desemboca en una actitud peor todavía. Así es una persona que de pronto lo que siente es remordimiento. Puede que una persona haya sido infiel y lo que siente es remordimiento, pero la próxima vez va a ser peor la situación porque no está arrepentido. Tenemos el caso en la Biblia entre Judas y Pedro. Uno negó a Jesús y el otro lo vendió. Son situaciones iguales. Pero uno salió a llorar y el otro salió a ahorcarse. Fíjese cómo el remordimiento puede llevar a una persona a estados lamentables y a decisiones funestas. Un remordimiento que es diferente al arrepentimiento
Porque cuando hay arrepentimiento, lo que la persona busca es restauración. Mientras que el remordimiento lo puede llevar a decisiones de suicidio. Y ustedes y nosotros conocemos casos de personas que han optado por el suicidio por un sentimiento de culpa profundo. El Espíritu Santo nunca lo va a llevar a usted a tomar una decisión funesta. Eso nunca va a ser Él. Si usted vive una situación y usted quiere de pronto suicidarse, ese no es el Espíritu Santo, porque Él no lo va a llevar a esa situación. Esa es su conciencia y su remordimiento. Y no hay peor juez que nuestra propia conciencia. Por eso debemos estar muy atentos a nuestras reacciones cuando cometemos una falta. Y eso es importante que lo entendamos. Personas que se han pegado un tiro, que se tiran de un edificio, porque no pueden con la culpa. Pero eso es diferente a lo que es arrepentimiento. El arrepentimiento que produce el Espíritu Santo siempre te va a invitar a que reconozcas tu falta, que no tengas miedo, ¿no? Que Dios va a estar en eso. Dios mismo fue el que indujo a David de alguna manera a que tomara esta decisión de arrepentirse. Mire lo que pasa en el versículo 11, lo que David empieza a decir. Es bueno aclarar que en el proceso de arrepentimiento necesito también un tiempo de restauración. ¿Oyeron? En el tiempo de arrepentimiento necesito un tiempo de restauración, y eso es lo que va a hacer David aquí. Deseo profundo de restauración. Ahora, yo hago una analogía entre un accidente físico y un accidente espiritual. Dependiendo de la gravedad del accidente, la persona necesita reposo para que se restaure sus tejidos, sus huesos, se fracturó, y le mandan a la persona la incapacidad por días, por meses, por años, porque la persona se fracturó. Lo mismo ocurre en la vida espiritual. Cuando hay un accidente en nuestra vida espiritual, también necesitamos reposo para la restauración, porque las personas no quedan igual después del pecado. Ninguna persona queda igual después del pecado, porque el pecado hiere, ¿no?, a la persona, la lesiona. Entonces, para eso son entonces necesarios los asuntos disciplinarios en la iglesia, porque la disciplina no es un asunto penutivo, es un asunto restaurativo. Entonces, por eso a la persona se le aconseja que no ministre, que se quede quieto. Eso no fue que ya yo pequé y dice, no, ya todo está bien listo, ya yo me arrepentí, volvamos a lo mismo. No. Usted necesita ubicarse de nuevo cuando las faltas son graves. Y mire lo que dice David aquí en este salmo. En esta sección hay 4 cosas que David manifiesta. Primero, temor. Segundo, manifiesta sus peticiones y expresa después una nueva comprensión de su realidad espiritual después de su pecado, ¿no? En esta sección manifiesta temor, sus peticiones, pero también manifiesta un compromiso, asume compromiso, y también una nueva comprensión de la espiritualidad. Mire lo que dice: no me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. ¿A qué hace referencia David aquí? No es un paralelismo, porque el primer, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Aquí no es un paralelismo sinónimo, más que todo es una manera de David expresar, pero no existe, no hay un paralelismo sintético,
ni tampoco antónimo ni sinónimo. David está comentando su anhelo. Y cuando él dice, no me eches delante de ti, en la versión mía dice, no me eches de tu presencia. Y en esta versión, todas estas expresiones están con signo de admiración. En otras palabras, David está gritando. Esta es la traducción hebrea literal, ¿no? Allá no aparecen los puntos, pero él está gritando. ¿Y qué tiene que ver eso? Aquí tenemos que rememorar un poco, ¿no? No me eches de tu presencia. Vea el temor que él está manifestando allí. ¿Qué había pasado en el pasado? Resulta que David había organizado los cantores del templo para turnos y había una familia especial para eso y eran los hijos de Coré. Cuando ustedes leen el Salmo 42, quiero que lo coloquen allí, y ustedes leen un comentario, si quieren lean el comentario Bacon, es uno de los mejores, van a encontrar que ese salmo lo compuso un hijo de Coré. Ahora, ¿qué contexto tiene ese salmo? El comentarista dice que por unas malas acciones de algunos de estos muchachos, David expulsó del oficio del canto a alguno de ellos. No sé qué comportamiento tuvieron. Es como poner en disciplina a algunos del grupo de alabanza. Pero David fue más severo, lo exilió. No sé cómo sería la falta. Se tuvo que ir de él. Inclusive tuvo que ir a una de las ciudades de refugio. Salió de Jerusalén, donde estaba el santuario de Dios y donde se adoraba al Señor. Y este salmo manifiesta el estado en que se encontraba este salmista después de haber estado en el coro. La disciplina que le impone David es alejarlo. Y mire lo que él siente. No sé si fue que volvió después, David lo restauró, dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Oiga, esto es pura metáfora, ¿no? Ustedes saben que, pero la poesía, ustedes saben que lo que trata de transmitir la poesía son las fuerzas emocionales. Por eso ella rompe con la lógica. Y ellos tratan de buscar las figuras de su entorno para tratar de transmitir lo que sienten. Y entonces, mire qué sentía como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. O sea, se sentía que lo habían exiliado, estaba lejos de la casa. Seguimos. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Seguimos. Fueron mis lágrimas de pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Esa es la pregunta difícil para nosotros también cuando estamos en momentos complicados. ¿Dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud. ¿Se acuerda? Pero él está lejos y dice, y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Él hacía parte de toda esa realidad en Israel cuando el pueblo llegaba a adorar y él estaba en el coro. Pero ahora está en disciplina, está exiliado y fue echado de la presencia del templo. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y dice, seguimos, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra, ¿de dónde? Del Jordán, o sea que estaba lejos. Dice, y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Allá está una de esas de las ciudades de refugio.
Un abismo llama a otra la voz de tus cascadas. Está escuchando, parece que estuviera a la orilla del mar, ¿no? Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Parece que volviera a consolarte y vuelve otra vez. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Para estos tipos, lo más difícil era que los alejaran del culto. Ese era el exilio peor. Retirarlos del culto, de la relación con Dios. Los que vivimos del culto, los que servimos en el culto, los ministros y ustedes también, una de las peores cosas que podamos vivir es que nos alejen del culto, de la presencia del Señor. Yo por eso le he dicho al Señor, antes que yo vaya a cometer una falta, ustedes se imaginan yo en disciplina, yo un mes sin predicar. Yo desde que estoy en mi vida, de que yo recuerdo, yo no he dejado de predicar un domingo. Un año sin predicar, yo me muero. Por eso le he dicho a Dios, la peor tragedia para mí sería no estar en el púlpito un mes o 2 meses o 3 meses. Yo moriría. Por eso le he dicho a Dios, como lo dije el domingo pasado, si voy a cometer alguna falta grave que me cueste la disciplina, mejor llévame. Porque es mejor morir en honra que vivir en deshonra. Y que digan mejor, aquí yace un hombre que fue fiel. Y eso es lo que quiero que aparezca en mi lápida, ¿oyeron? Quiero terminar bien ahí. Que me alejen del culto, si es mi vida. Y a este lo alejaron del culto. Y David rememora y dice, yo recuerdo que alejé a alguno del culto y cuando se encuentra ante la realidad de Dios dice, Dios mío, no me eches de tu presencia, por favor. Y él se acuerda que fue el que tomó esa decisión con uno de ellos, de sus prójimos, con muchos de ellos. Y ahora él está bajo esa condición que Dios lo puede echar de su presencia. Y ese es el miedo que tiene. Y no hay cosa más terrible que usted se vaya de la presencia de Dios. Porque cuando usted no está en la presencia de Dios, usted sueña con toda clase de diablo. ¿Sí o no? Usted sueña que lo muerde un perro, que lo coge una culebra y lo agarra. Usted tiene una cantidad de sueños que usted anda en cuero, que usted anda de pies descalzos. ¿Sí o no? Usted sueña de todo. Y usted vive con temor. Vaya, le cuento al cuentero. Lo más terrible que nos puede suceder es que nos vayamos de su presencia. Y ese era un temor de David. Yo les digo en esta mañana a todos ustedes, la peor tentación es irnos de la presencia de Dios. Ahí aparecen las demás tentaciones. Ahí aparecen todas las demás. Pero la peor tentación es esta, irnos de la presencia de Dios. Y David temía eso, que Dios fuera quien lo echase de su presencia. Yo a veces cuando me siento así con ganas de orar, digo, Señor, ¿será que me echaste de tu presencia o qué? Porque una vez no tiene como que ganas de orar, ¿cierto? O de leer la palabra. Porque pues, y revise su vida. ¿Desde cuándo no tiene usted ganas de orar? Ni de leer la palabra. No se ha preguntado, ¿será que me echaron de su presencia o qué? Porque el que lo invita a uno es el Señor.
Si usted tiene años, está bostezando, cuando va a orar, párele bola. Párele bola a la cosa. Que es un mal síntoma. Puede que bostece la semana, el mes, pero un año para orar y usted empieza a bostezar y a dormirse y usted no encuentre nada. Se pone a orar y usted no sabe ni qué va a decir. Párele bola. Caramba, si quiere un ratico que le venga la alegría, Señor, yo te amo, yo te adoro. Bueno, la cosa va bien, ¿sí o no? Pero que usted no sienta nada. Usted no sabe a nada. Y a usted le parece más sabrosa la Heineken que una oración, está maluca la cosa. Está muy mal la cosa. Puede que lo hayan echado de su presencia. Y vaya y pregúntele al Señor, ¿qué pasó conmigo? Para buen entendedor, pocas palabras. Una segunda cosa que miramos aquí con el salmista es esta segunda expresión. Ni quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué miedo tiene David? Esto tiene un trasfondo histórico. Vamos a mirarlo. Quiero que miremos 2 de Samuel 16, 13 y 14. ¿Qué está diciendo David aquí? ¿A qué se está refiriendo? ¿Cuál es el miedo que él tiene? En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no venía como vino ahora. ¿Oyeron? Estamos en una nueva era diferente y muy preciosa. Es que el Espíritu Santo mora en nosotros ahora. ¿Ustedes lo creen? Pero en el Antiguo Testamento no. El Espíritu Santo solamente venía sobre 3 instituciones. El rey, el sacerdote y el profeta. Y venía esporádicamente, no era que se quedaban ellos. Venía para el oficio que iba a hacer en el momento. Pero luego el Espíritu Santo partía y se iba. Y David entonces, él vio un caso cuando empezó su reinado. Mire lo que vio él. Mientras David y los suyos iban por el camino, versículo, ¿ese es el capítulo qué? Perdón, un momento que yo me ubico bien. Capítulo 16, así es. Que me están escuchando, ¿no? No, es 1 de Samuel, perdón. Me equivoqué la cita ahí. 1 de Samuel 16, 13 y 14. Qué pena con ustedes, ¿no? Dice, Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Oye eso, vino sobre David ese día, cuando Dios le eligió. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Pero mire lo que viene. El Espíritu de Jehová se apartó ¿de quién? Eso. ¿Y ahora está sobre quién? Sobre David. Fíjese que el Espíritu Santo se aparta de Saúl y viene ahora sobre David. Y mire lo que pasa con Saúl después que el Espíritu de Jehová se aparta de él. Y lo atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. David sabía de esa experiencia porque David fue el que fue contratado después para ir a consolar a David con el arpa cuando Saúl era atacado y atormentado por el espíritu malo que venía de parte de Jehová. Y David vio la experiencia. Y ahora David está diciendo, por favor, no vayas a quitar de mí tu Santo Espíritu, así como se lo quitaste a Saúl, y yo vaya a quedar en la condición de Saúl. Y ese es el temor que tiene David. Dice, no quites de mí tu Santo Espíritu.
porque en ese tiempo era quitado. Ahora, yo le quiero dar una buena noticia a usted. A nosotros no nos quitan el Espíritu, aunque hayamos cometido una falta. Ahora, ¿pero qué hace el Espíritu cuando nosotros cometemos una falta? Eso lo dice Efesios capítulo 4, versículo 30. Vamos a leerlo allí para que se den cuenta qué hace el Espíritu Santo que está en nosotros. Cuando nosotros o algún hermano comete una falta, dice que el Espíritu se contricta. Arriba hay una lista de cosas que uno puede hacer que contrictan al Espíritu, como robar, como a través de los asuntos sexuales, palabras deshonestas, griterías y todas estas cosas. Eso es lo que contricta al Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo, cuando una persona ha pecado, Él se arrincona en la vida de él y no se manifiesta hasta que la persona proceda al arrepentimiento y vuelva a tener otra vez libertad para nuevamente ejercer en él toda clase de ánimo espiritual para esa persona. Entonces, el caso de David era que el Espíritu se iba de ellos y era aún más difícil, ¿no?, en ese sentido. Entonces, en este caso de nosotros, el Espíritu Santo se contricta dentro de nosotros hasta que nosotros nos arrepintamos. Luego que nos arrepentimos, el Espíritu Santo vuelve a retomar en nosotros nuestra vida espiritual. Veamos el versículo 12. Aquí está una petición de David. Y dice que le restituye el gozo de la salvación. El Salmo 51, versículo 12. La petición que hace David. Que le restituya el gozo de la salvación. Y quiero leerles esto. Esta petición, voy a leerles acá entonces el versículo. Dice, restituye el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Esta petición deja ver que David estaba viviendo tiempos de apatía espiritual. Esto tiene que ver con perder el sentido de asombro e interés por lo espiritual. Y hay que tener mucho cuidado a eso. David deja ver que la salvación está acompañada de un sentido de expectativa y constante deseo de relación con Dios y también de compartir ese gozo con otros. O sea, el hecho de la salvación está acompañada de un gozo que hay en nosotros. Y ese gozo es tan fuerte que inclusive el versículo 13, mire lo que dice, que ese gozo también se quiere compartir con los pecadores para que ellos se conviertan al Señor. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Porque es el gozo de la salvación, la expectativa. Voy a decir algo aquí con el permiso de Roberto, que me lo estaba contando allá en su casa. Aquí le pidió permiso, no voy a decir nada malo, ¿no? No me preocupe. Él dice que estaba allá en la costa en estos días y él tiene un familiar que no apreciaba las cosas del Señor. Pero ahora que fue, lo encontró que estaba yendo a la iglesia. ¿Y cuál fue el motivo? Dice, el motivo fue que le vio a sus amigos que más joven que él, les estaba yendo mejor. Y él les fue a preguntar a los amigos, ¿y qué es lo que están haciendo ustedes? Porque tienen la misma edad, son pensionados, tienen las mismas entradas, pero él estaba más fregado que los otros. Perdona la palabra, ¿no? Ahí se dicen en la costa. Y entonces preguntó, pero ay, ¿ustedes qué han hecho? Yo no me acuerdo de la palabrita que fue que dijo el tío, ¿no? Estamos tomando Vitacristo. Ustedes saben qué es Vitacristo, ¿no? Pura vitamina cristiana. Y como dijo un hermano por allá, ¿y usted cómo le va, hermano? Dice, no, tomando cristomicina para la infección del pecado. Y entonces
Pero ¿qué fue lo que le llamó la atención al familiar de Roberto? Al ver el gozo de la salvación que había en ellos. Y ellos le compartieron de una vez. Y entonces él dijo, bueno, pero si a usted le está yendo bien, entonces yo también voy a seguir. ¿Dónde es que van ustedes? Vamos. Eso es. El gozo de la salvación es tan interesante que las personas, yo les voy a decir una cosita aquí. Escuchen esto. San Francisco de Asís dijo esto. Yo creo que tenía toda la razón. Él dijo, evangelicen. Y cuando ya agoten todos los recursos, hablen. ¿Sí entienden? ¿Sí comprenden eso? O sea, cuando ya agoten todos los recursos en la evangelización, entonces hablen. ¿Qué es lo último que debemos hacer nosotros para evangelizar? Hombre, hablar. Que evangelizando no se evangeliza tanto con hablar, sino convivir. ¿Estamos de acuerdo? Es convivir. Eso es lo que llama la atención. La vivencia, la manera como vivimos. Pero nosotros los evangélicos le damos lengua a todo el mundo. Y a veces cansamos a la gente en el trabajo y en todas partes. A todas partes llegamos diciendo, aleluya, gloria a Dios. Hombre, muéstrelo con su vida, ¿estamos de acuerdo? Con su vida. Con su respeto a los demás y su integridad. Eso, muéstrelo así. Que las demás personas digan, hombre, ¿tú qué haces? Te veo radiante. Siempre que llegas aquí, eres optimista. Eres el que pones la pauta. Estás pensando bien siempre. ¿Dónde van ustedes? Y eso es lo que se llama el buen chisme. Hombre, yo estoy yendo a tal parte, una iglesia allá bacana, el pastor es costeño y todo, bajito y todo, pero él predica bacano. Las sillas son agradables, hay una cafetería, ¿no te gustaría ir? Nos atienden bien. Ese es el buen chisme. Y la gente viene. Y se comparte el gozo de la salvación. Porque la salvación conlleva el gozo, esa presencia de expectativa y de asombro que siempre tenemos por las cosas del Señor. Si usted no está asombrándose cuando lee la palabra o cuando ora o cuando escucha un canto, debe revisar su vida. Debe revisar su vida. Porque la salvación lleva el gozo y el pecado hace perder ese gozo. Y David dijo, restáurame el gozo. Esa expectativa que tiene que manejar siempre un cristiano. Versículo 13, 14. Miren lo que dice. Aquí asume David un compromiso. Líbrame de homicidios. Mi versión dice, líbrame de delitos de sangre. Esta es una alusión directa a Urías. En este pecado David había matado a Urías. Y él dice, líbrame de homicidios. Oh Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Eso es un acto de injusticia que David cometió. Ahora, aquí es donde se asume el compromiso de no volver a la falta cometida. Líbrame, que yo no vuelva otra vez a proceder como lo hice. Eso es lo que es arrepentimiento. Es el deseo de no volver a transgredir. Eso es arrepentimiento. Y que no nos pase con Julio Iglesias. Tropecé de nuevo con la misma piedra. Porque eso sí no es arrepentimiento. Nos hemos embolsillado el lemita ese por ahí que es tan diabólico, el que reza y peca empata.
Eso es falso. Toda la gente que ha empatado está en el infierno. Aquí nadie empata. Aquí nadie empata. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Lo voy a leer en mi versión. Dice, lo pueden colocar ahí. Salmo 49. Lo tengo recién leído, lo leí esta semana. Y me causó un impacto en mi vida. Dice, versículo 6, confían en las riquezas y se glorían en sus fortunas inmensas. Ninguno de ellos podrá en modo alguno redimir al hermano, ni pagar a Dios su rescate, porque la redención de su alma es tan costosa, de tan alto precio, que nadie la podrá jamás pagar. Esa deuda solamente la pagó Jesucristo en la cruz por todo, cada uno de nosotros. El pecado solamente tiene su paga, es en la sangre de Cristo. Ahora, si usted después de haber sido redimido, mire lo que dice Hebreos, capítulo 12. Aquellos que creen que pecan deliberadamente y que se limpian la boca y pueden seguir normal. Dice capítulo 10, versículo 26 en adelante. Quiero que le presten atención a esto que voy a leer. Si está dormido, despiértese. Versículo 10 en adelante, 26. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, todos ustedes que están aquí ya han conocido, ya tienen el conocimiento de la verdad, ¿sí o no? Esto es para ustedes y para mí. No queda más sacrificio por los pecados. Oigan eso. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, oye, están echando hacia atrás y hacen una analogía. Por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. En la ley eso pasaba. Con 2 testigos que testiguaran contra ti, tú merecías la muerte y te apedraba. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fuiste santificado e hicieres afrenta al Espíritu de gracia? No, Señor, aquí no es el que peca y reza empata. Es colocar en descrédito la sangre del que murió en la cruz. Y sigue diciendo, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Seguimos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Vuelvo y recuerdo al hermano que dijo, da miedo cuando está predicando de esto. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es su peor enemigo en cualquier momento? Dios mismo. ¿Qué pasaría con un pecador en las manos del Santo? No podemos entrar en esa falsa democracia con Dios. Nosotros. Por eso David está diciendo, volvamos al Salmo otra vez, por favor, no me dejes volver otra vez al homicidio. Guárdame para no volver otra vez a estas cosas. Porque no podemos poner en
juego la sangre del Señor. Porque si en el Antiguo Testamento por la ley se mataba a una persona, porque Israel era un pueblo en pacto, por eso en Israel no había cárcel, porque todo pueblo en pacto paga con la muerte la ofensa, porque por eso es el berit, derramamiento de sangre, ¿no? Por eso ustedes no se pongan a hacer pactos con Dios. Eso fue en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no se hacen pactos. El último pacto fue en la sangre de Cristo. Ahora, si usted está dispuesto a hacer un pacto con Dios, Él es el que lo tiene que invitar a usted. Pero se hace bajo sentencia de muerte. Y se coloca sobre usted una imprecación que usted debe cumplir. No se deje llevar de las canciones. Lea la Escritura. ¿De acuerdo? Ni se deje llevar de los telepredicadores. Cuando lo mandan a usted a que usted dé dinero para hacer pacto, no lo haga. Eso no se debe. Ya el pacto se hizo en la cruz. La alianza, la primera alianza de Dios con el hombre fue en el huerto, cuando colocó su imagen en él. Esa es la primera alianza de Dios con el hombre. Esa alianza se ratifica con Abraham, con Noé, luego se ratifica con Abraham y luego se ratifica con Israel en el monte Sinaí, y por último la alianza la ratifica el Señor Jesucristo. Cristo no cambió la alianza, no caigamos en eso tampoco, es la misma alianza hasta hoy. Cristo lo que hace es, Cristo no la cambia, la ratifica del nuevo pacto y ya quedó bajo la gracia, ¿no? Entonces no entremos en ese cuento de esta gente que se pone a decir cosas que ni ellos mismos entienden a veces. Líbrame de los delitos de sangre, o sea, no me dejes caer. Y por último, termino con esto, y por hoy termina el terror de este salmo. Próximo domingo ya me toca el Salmo 6. Volvemos al Salmo 51, versículo 16 y 17. Vamos a leerlo desde el 15, para que haya mayor... Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Luego dice, porque no quieres sacrificios que yo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Interesante cómo David entra en esta comprensión. Ahora les voy a explicar por qué le metieron la mano al Salmo en el versículo 18, 19. Ustedes saben que hay, bueno, ustedes de pronto no saben, hay unas escuelas, ¿no? Las escuelas, está la escuela yavista, está la escuela sacerdotal, está la escuela eloísta y está el escriba, la escuela del escriba. Estas escuelas existieron. La escuela yavista más que todo es la más antigua, que revisó el texto bíblico cuando el reinado de Salomón. Luego se revisó el texto bíblico en Judea. Y por último se revisó el texto bíblico en el tiempo de Nehemías. A esto se le llama la escuela sacerdotal. En ese tiempo mandaban los sacerdotes. Y miren lo que hace David aquí con el sacrificio. Parece que lo descartara. Pero el sacrificio le conviene a los sacerdotes, ¿sí o no? Y por eso la escuela le va a meter la mano al final, donde vuelven otra vez a darle valor al sacrificio. Porque eso les interesa a ellos. Pero David dejó el Salmo hasta el 17. Miren lo que él dice allí. Dice que para Dios el sacrificio ante el valor del individuo se subvalora. Dice que a Dios lo que le interesa es el individuo en sí. Ustedes saben que David conocía el sistema levítico. Y para el tiempo de David ya habían pasado más de 500 años del sistema levítico cuando se implantó con Moisés. Y era el asunto de los sacrificios.
Pero cuando Dios introduce el sistema sacrificial, es para hacer pedagogía con Israel. No es porque Dios está pensando como los dioses paganos, que Él necesita que le sacrifiquen víctimas para Él satisfacer sus caprichos. Eso hacían las culturas paganas. Sacrificaban a sus dioses animales porque creían que los dioses de ellos lo que querían era carne y sangre, carne y sangre, carne y sangre. Bueno, démosle carne y sangre pues a los dioses. Dios también toma ese sistema. Dios lo toma de las culturas y se lo trae y lo introduce en Israel, pero se lo introduce con un significado. ¿Cuál es el significado? Que cuando la víctima la traían aquí en el día de Yom Kippur, el sacerdote le colocaba las manos. Ahora, como Israel era un pueblo en pacto, por todo pecado merecía la muerte, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Debía morir alguien, debía morir el judío, pero en el sistema levítico Dios les permite traer un cordero inocente para que muriese en lugar de ellos. Entonces el sacerdote le colocaba las manos y le imputaba los pecados al cordero inocente. Y después lo traían al altar y le pasaban la espada. ¿Qué le tenía que enseñar a esto a Israel? Israel debía entender que aquí estaba una víctima inocente que lo estaba reemplazando a él y que le estaban imputando los pecados de él. Que quien merecía estar en el altar para recibir la espada era el judío, no el animal. Y que eso tenía un asunto escatológico de alguien que venía. Ahora, el hecho de que el sacerdote es el que lo haga, también le enseña a Israel que entre ellos y Dios necesitan un mediador. También apunta al que viene. Todo es pura pedagogía. Se le está enseñando a Israel. Tú debes estar aquí muriendo, pero hay alguien en tu lugar. Alguien va a morir en tu lugar. Israel entiende eso, toma el significado. El sacerdote es un mediador. Entiéndelo, Israel. No es que Dios quiera una parranda de sacrificio, es que tú aprendas a ser justo. Pero Israel olvidó el sentido del culto. Y después llegaron a este tiempo en la monarquía, que fue lo peor. Por eso Dios la terminó. Era cuando hubo más desorden en el templo. ¿Por qué? Porque Salomón, con toda su pompa, en un solo día sacrificó más de 20,000 animales. Una cosa fastuosa. Y ahí en un salmo le dice: ¿tú crees que yo tengo hambre? Dios le dice: ¿tú crees que yo tengo hambre? Si tuviera hambre a ti no te dijera, porque mía es toda la tierra y todo lo que hay en ella. ¿Quién dijo que yo es por hambre que te mando a hacer esto? Para que tú aprendas del culto. Pero Israel cayó en eso, en pensar que el culto sin significado. Y les quiero decir aquí en esta mañana, mucho cuidado, pensar que Dios, que quiere es que yo venga a la iglesia y le traiga su diezmo y su ofrenda. Mucho cuidado con eso. Dios quiere más que eso. Dios quiere es el cuidado de tu vida. No nos confundamos. La latría, el culto. Y David está diciendo aquí, el sacrificio, eso no es lo que tú quieres, porque David había caído en eso. Ahora, uno debe inferir que David, mientras estuvo en pecado, estaba sacrificando en pecado. Y de eso no le sirvió de nada hasta el día que Dios lo confrontó. Y te voy a decir una cosa, tú puedes venir a todo el culto que quieras, pero eso no te sirve de nada. Hasta el día que te confrontes con Dios. Eso no sirve de nada. Ni tu diezmo ni tu ofrenda va a calmar a Dios. Y a Dios tampoco estamos para calmarlo. Es tu corazón. Es la justicia que hay en tu corazón. Porque hay mucha gente que habla bonito de Dios. Yo los oí en la oficina hablando, joder, son tramposos, mentirosos, no pagan lo que deben y dejan las cosas de Dios tiradas. Como me estaba contando una hermana en estos días, que hay una hermana, ella conoció una joven de una iglesia, hermana de un bendito y todo, en el apartamento, un señor, gloria a Dios, la voy a invitar a mi iglesia. Los pocos días dejó
señor que tenía que se fue a pasear y se fue con el chofer. La hermana que decía, gloria a Dios, aleluya. Y así mucha gente que hablan bonito, ¿sí o no? Y usted los ve y dice, venga, y hasta en lengua habla. Son encantadores, saben los coros. Hermanos, qué hermosa alabanza. Mire, y allá en la iglesia, a las 5 de la mañana estamos raca. Y personas inserias. Y Dios dice, cuando una persona injusta y está cantando aquí levantando las manos, Dios dice desde arriba, dice, palabras, tan solo palabras hay entre tú y yo. No tenemos nada en común. ¿De qué sirve el culto si no hay un corazón contrito y humillado? ¿Sí o no? ¿De qué sirve el culto? Se me acabó el sermón. Y quiero terminar con esto. Esperen para concluir los versos. Israel cayó en un ritual sin sentido, sin mirar el verdadero sentido de los sacrificios. El sistema levítico se dio a Israel para enseñarlo, no porque Dios necesitaba animales. La víctima enseñaba a los judíos el lugar que le correspondía a ellos como pecador, pero que Dios en su misericordia les enseñaba que alguien debía morir en lugar de ellos. Esto tenía un asunto escatológico y era la venida del Señor Jesucristo. Por eso aquella mañana cuando Juan lo vio en el río dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo eso hablaba de él, de nuestro Señor. Después de su pecado, David comprende que Dios lo que le interesa es el individuo, no tanto su esfuerzo religioso. Creo firmemente que David sacrificaba mientras estaba en pecado, pero no tuvo ningún resultado porque su vida era una vida injusta. Años más tarde, su hijo escribió esto, Proverbios 15:8. Miren lo que escribió su hijo Salomón, este versículo. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. ¿Lo tenemos allí? El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Mas la oración de los rectos es su gozo. Si alguien aquí obra impíamente, su sacrificio es abominación. Por eso, el Señor Jesucristo, en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, quiero que lo coloquen allí, y quiero decir esto, porque muchos pastores hoy en sus púlpitos les interesa más la plata que al individuo. No importa qué condición tenga, que le interese que traigan su ofrenda y su diezmo. No importa de dónde venga su diezmo. Y ellos dicen, Jehová santifica esa plata, aleluya. Si santifica, yo te echo un cuento. Un día vas a estar ante la presencia de Dios. Le vas a decir que Jehová santifica esa plata. Mire lo que dice el Señor. Oíste que os he dicho, no matarás. Pero cualquiera que sea, versículo 21, capítulo 5 del Sermón del Monte. Dice, cualquiera que lo apagaron. Oíste que os he dicho, no matarás. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Seguimos leyendo ahí. Pero os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatu quedará expuesto al infierno de fuego. Seguimos. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de tu hermano, ¿tiene algo contra ti? Seguimos. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda.
Ahí se refiere al animal que traen para el sacrificio. Si traes tu ofrenda y no te has reconciliado con tu hermano, deja la ofrenda ahí y ves y reconcíliate con tu hermano. Entonces después ven y ofreces tu ofrenda. Mis hermanos, como dijo Pastrana, que el Señor los bendiga y me bendiga a mí también.